Gracias de todo corazón, hermanos poderosos, obradores de milagros, benditos, puros, inocentes, sagrados. Alabar a Dios es honrar al hermano. Todo nuestro amor y respeto para todos, criaturas divinas. Gracias. Gracias por vuestra felicidad, que es la nuestra. Gracias por vuestra paz, vuestra elección correcta, que es la nuestra. Gracias. Muy bien, pues aquí estamos para seguir viendo las lecciones de Un Curso de Milagros por la FIP y por el libro de Viaje a través de las lecciones de Un Curso de Milagros del maestro San Kenneth Wapnick. Y tal día como hoy, viernes. ¡Qué bien! ¡Wow! Claro, tenemos viernes enero 2021, 22, perdón. Y hacemos nuestra habitual invocación. Sí, una cosita. Me han dicho que se oye aparentemente bajito desde, no sé si desde YouTube. Así es que nos acercaremos un poquito más al micro para tener mejor audiencia. Pues muy bien, claro que sí. Gracias. Y en la invocación apagamos los micros. Gracias. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchas gracias, Maestro Jesús, amoroso, amado, dedicado, devoto nuestro. Muchísimas gracias, hermanos milagrosos, poderosos, oradores de milagros. Padre nuestro, gracias. Conocemos tu autoría, te reconocemos como nuestro autor, reconocemos que solo tú tienes el plan perfecto para nuestra liberación y lo aceptamos, tal como venga, sin oponernos, sin resistirnos. Nos va todo bien, Padre. Hágase tu voluntad, que es la misma que la nuestra. Gracias. Pues allá vamos, comenzamos con la lectura. San Miguel, si quieres comenzar. Buenos días, claro que sí. Lección 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Párrafo 1. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de 1 minuto completo cada una. Santa Mónica. 2. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción,
desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Victoria. Párrafo 3. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la falsa idea de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar... hasta ahí. Gracias. 4. Gracias. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo: estoy decidido a ver a, nombre de la persona, de otra manera. Estoy decidido a ver, especifica la situación, de otra manera. 5. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esta forma de distorsión, di: estoy decidido a ver, precisa la característica, de, nombre de la persona, de otra manera. Muy bien, pues como vemos, comenzamos con los ojos abiertos, haciendo la frase de hoy para nuestros eventos, y luego cerramos los ojos y comenzamos el periodo de búsqueda mental, diciendo: estoy decidido a ver, y de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta práctica. Qué maravilla de ejercicio, ¿verdad? Que claro, se vuelve todo a la luz de la comprensión. No hay disgustos pequeños, ya practicábamos así, ¿verdad? Todos perturban nuestra paz mental por igual. Pues vamos allá con la lectura. Lección 21. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Esta lección sigue inmediatamente de la anterior. Es interesante indicar
que en esta lección Jesús habla específicamente de la ira, aunque no se refleja en el título en absoluto. Ilustra la idea de que no hay una jerarquía de ilusiones, haciendo que nos demos cuenta de que la ira consiste en una amplia variedad de pensamientos. Empezamos con instrucciones específicas, que generalmente suelen venir al final de la lección. Pues seguimos entonces, San Miguel, párrafo 1, frases 1 y 2. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Y la siguiente frase sería, ¿qué te exhorta? Sí, también la 3, perdón. Frase 3 también, perdón. Frase 3. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de 1 minuto completo cada una. Y nos dice San Kenneth Wapnick, Santa Mónica. Sí. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego, cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. Esta es la búsqueda mental que habíamos comentado antes. Y ahora Jesús quiere que nos enfoquemos específicamente en nuestra ira. El problema es que no podemos estar determinados a ver las cosas de otra manera y al mismo tiempo estar enfadados. Porque nuestra ira dice, estoy determinado a ver las cosas como siempre las he visto. Mi percepción es correcta, la de Jesús está equivocada y estoy dispuesto a morir para demostrarlo. Ahora Jesús está ayudándonos a darnos cuenta de que antes de que podamos decir estoy decidido a ver las cosas de otra manera, tenemos que entender nuestros pensamientos y por eso nos pide que nos pongamos en contacto con ellos. En otras palabras, la visión solo puede venir deshaciendo nuestros pensamientos de ira o corrigiendo nuestra decisión errónea a favor del ego. Decir no al ego es la manera de aprender a ver. Gracias. Podemos retomar también el capítulo 6. En la introducción lo va a decir un poquito más adelante aquí en el comentario. Las lecciones del amor, en la introducción se nos hace una clara asociación entre la ira y el ataque y la ira y el miedo. Y el Maestro Jesús nos decía, San Miguel, si nos quieres leer las primeras frases de la introducción en el capítulo 6. Ahora mismo. Capítulo 6, introducción. ¿Qué frases? La 1 y la 2. Capítulo 6, las lecciones del amor, introducción. 1. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Gracias, eso es lo que estamos aprendiendo, a dejar de querer esa ira que estamos sintiendo, ver que la causa está fuera. La ira es miedo. Le hemos dado muchos nombres aparentemente al miedo. Y qué interesante lo que nos ofrece el Maestro Jesús de ver que la más ligera ira, la más ligera molestia, no es más que una ira desatada si le abrimos las compuertas al ego en nuestra mente para que nos dé un caso bien elaborado de que mi ira estaría ciertamente justificada. El ego quiere que
yo sienta miedo. Y además quiere que piense que ese miedo me protege. Es mi protector, que es el miedo del ego, lo que me hace sobrevivir en un mundo cruel, en un mundo hostil, en un mundo amenazador, ¿verdad? Lo cual está completamente alejado de la verdad. ¿Sí? Muy bien, pues seguimos leyendo. San Miguel, el siguiente punto, que es el párrafo 2, las frases de la 3 a la 5. De la 3 a la 5. Por La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Santa Victoria, ¿nos lees el comentario de San Kenneth, por favor? Sí. Esta última línea es la que mencioné antes en la lección 16 y es una de las más famosas de Un curso de milagros. De hecho, es tan importante que Jesús prácticamente la repite en el manual para el maestro. 17, 4, 5. Todo es lo mismo. Las formas varían, pero su contenido sigue siendo igual, como explica claramente esta lección. Este tipo de afirmaciones ilustran lo radical que es este curso. A todos los efectos, el curso invalida todas nuestras experiencias y creencias. 17, San Miguel, ¿lo has buscado ya, supongo? No, no lo he buscado. ¿Me repite? Claro que Sí, 17, del manual para el maestro, Manual del Maestro 17. o 4, ¿lo pones entero? Punto 4 del Manual del Maestro 17, ¿no? Sí. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Párrafo 4. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos, o por la intensidad del enfado suscitado. Esto puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ser reconocida claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada, acompañada de pensamientos de violencia, imaginarios o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Amén. Amén. Y por eso se nos da las riendas de nuestra mente. Ayer lo veíamos, podemos reconocer que siempre que el ego nos dice estás triste, estás cansada, estás enferma, yo puedo querer reconocer que quiero estar triste, quiero estar cansada, quiero estar enferma. Si me digo que estoy triste, como soy un ser de voluntad, tendría que querer reconocer que estoy queriendo estar triste, que estoy queriendo estar cansado, que por lo tanto puedo querer otra cosa. Puedo querer sentir, experimentar la felicidad de Dios y no las locuras del ego. Porque todos esos términos nos los hemos inventado nosotros. Los términos que suponen falta de amor, falta de paz, falta de dicha, son términos ilusorios y no existen. En realidad no podemos sufrir, padecer ningún dolor, ningún tipo de pérdida. No podemos sentir ira, porque la ira, aunque en este mundo parezca una emoción real, es solo
falta de conciencia del amor que somos. El miedo es la ausencia del amor o la creencia de que puede existir. Qué fácil es la salvación. Reconocer que esa abundancia está siempre ahí, la abundancia de Dios, ¿verdad? La abundancia del amor perfecto. Muchas gracias. Pues seguimos leyendo. Ahora sería el párrafo 3, las frases de la 1 a la 2. San Miguel. Párrafo 3 de las frases de la 1 a la 2. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Pensamos que lo que suscita ira en nosotros es lo que la gente hace o deja de hacer, pero lo que verdaderamente suscita nuestra ira es la necesidad de proyectar la responsabilidad por la separación. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. Como no podemos soportar el sentirnos separados, carentes, faltos de amor, la culpa que nos produce el haber elegido eso, la proyectamos fuera. Por eso buscamos el culpable de nuestro sentimiento de vacío, de nuestra sensación de aislamiento, que es falsa. Y por eso, si perdonamos, que tenemos que decir, reconocemos que la interpretación que estamos haciendo es errónea, tenemos acceso a la interpretación cuerda, a esa otra manera de ver, a la manera de ver del Espíritu Santo, la visión de la llenura, la visión de la impecabilidad, la visión del Cristo. Ese hecho es el que no queremos reconocer. Necesitamos proclamar: yo no soy culpable del pecado de asesinar a Dios y de traicionar su amor. Algún otro lo es. Cuando veo la culpa ahí fuera, porque yo la he puesto ahí fuera, creo que mi enfado está justificado. Un buen truco en el que todos nosotros somos muy expertos. Muy expertos. No importa si estoy furioso o solo ligeramente molesto. En ambos casos estoy diciendo que mi bienestar depende de alguien o de algo externo. En ausencia de ese objeto especial, me sentiré disgustado y no será culpa mía. Ahí están nuestras relaciones especiales. Establecíamos sustitutos del amor de Dios y los adorábamos. Esta cosa me va a hacer feliz. Esta prenda de ropa va a hacer que me sienta especial. Esta persona, que creo que es muy especial según mi ego, me va a traer, a dar el especialismo que creo que me falta a mí. Esta situación me va a hacer sentir especial. Este país, esta puesta de sol. Creemos estar faltos de valía, faltos de amor, es estar faltos de identidad, porque nuestra identidad es el amor de Dios. Y por eso al renunciar a Él, aparentemente, hemos sentido simplemente su ausencia, la ilusión de que la ausencia de Dios es posible en nuestra mente. Lo sustituíamos por ídolos, por imágenes que nosotros mismos habíamos fabricado para que pareciera que había valido la pena el desahuciar a Dios de nuestra mente, cuando éramos nosotros mismos los que nos habíamos exiliado de la mente de Dios en un sueño, que nunca ocurrió.
Qué maravilla, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos leyendo San Miguel, el párrafo 3 de las frases 3 a 5, por favor. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la falsa base de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Adelante, Santa Mónica. Por primera vez vemos un ejemplo específico del principio de que no existe una jerarquía de ilusiones. Jesús usa la ira como ejemplo porque es central en el sistema de pensamiento del ego. Todo el mundo va por ahí enfadado, porque todo el mundo va por ahí sintiéndose culpable por la separación y no queriendo aceptar responsabilidad por ella. Así, una vez más, antes de poder estar determinados a ver las cosas de otra manera, tenemos que reconocer y entender la interferencia a ver las cosas de otra manera. Hay algo ahí fuera, ya sea en nuestro propio cuerpo o en el de algún otro, que nos produce un dolor que no es obra nuestra. En otras palabras, nuestros pensamientos no tienen poder y por lo tanto no pueden causarnos disgusto. Alguien más nos ha producido este disgusto o alguna enfermedad o circunstancia. Nosotros somos la víctima impotente e inocente de fuerzas que están más allá de nuestro control. El resto de la lección repite las instrucciones que hemos visto antes. Pues qué bueno querer hacernos conscientes de que vivíamos apesadumbrados, abatidos, disgustados, porque incluso cuando creíamos estar ilusionados con algo del mundo, era ansiedad. Seguía siendo miedo en otro formato, porque decíamos que nos gustaría tener aquel objeto del deseo que nuestro ego nos estaba señalando como la fuente de felicidad en lugar de Dios. Y queríamos ese objeto que no teníamos. Luego manifestábamos nuestra condición de insuficiencia. Estoy falto de aquello que me haría feliz, que es ese preciado tesoro que el otro ocultó en su cuerpo y que yo tengo que poseer, que es el ingrediente que me falta, el ingrediente mágico que haría que mi deseo de ser especial se viera colmado y que nunca conseguíamos, ¿verdad? Éramos como ese burro que iba detrás de la zanahoria y que cuando parecía darle el bocado ya se había retirado porque venía la desilusión. Por eso todos los que, como nos dice el Maestro Jesús, se han dado a la búsqueda incesante de ilusiones, incluso cuando parecen haberlas conseguido, se han sentido vacíos y no sabían por qué. ¿Por qué me siento vacío? Si según mi ego lo tengo todo. Tengo casa, coche, piso en la playa, piso en la montaña, tengo pareja, tengo hijos, tengo familiares, tengo éxito en el trabajo, tengo cosas del mundo y no me siento feliz. Me sigo sintiendo hueco, falto, vacío, porque el Hijo de Dios no se puede llenar con ilusiones. Solo el amor de Dios nos produce la llenura por el reconocimiento de nuestro ser. Qué maravilla. ¿Queréis comentar algo, hermanos milagrosos? Sí, cuando has dicho esto yo me he identificado porque llegó un momento de mi vida, que fue hace ya unos añitos, que pues pareciera, era todavía muy jovencita, que yo me decía eso, o sea, yo decía, pero vamos a ver, si ya tengo todo por lo que pareciera he estado luchando, trabajando, ¿cómo me siento así de mal? Y aún me sentía peor cuando a lo mejor intentaba explicárselo, por ejemplo, en este caso a mi madre, y me decía, pero bueno, ¿y cómo puedes estar así si lo tienes todo? Entonces todavía era como una doble culpa porque era como, ¿no te das cuenta que estas personas que están ahí ni siquiera tienen la mitad que tú y tú que lo tienes todo aún estás peor que ellos? O sea, era todavía la culpa de decir, lo tengo todo,
me siento mal, pero es que además resulta que ahí enfrente hay alguien que no tiene nada de lo que yo tengo y todavía me siento peor. Entonces, sí que es verdad que hemos estado intentando llenar ese aparente vacío que claro es inexistente, y es ahí cuando dices esto tiene que ir por otro lado, porque no puede ser normal que ahora que ya he conseguido todo lo que creía que me iba a hacer feliz, esté peor y que todavía casi que me sienta más vacía, porque es una sensación de vacío muy grande que crees tener a pesar de que todo parece estar lleno. Pero claro, como no es nada, pues está vacío realmente. Esto es. Sí, sí. Y además lo que está ocurriendo realmente es que la mente se está dando cuenta de que las ilusiones que creía que iban a ser su felicidad no lo son. Y está en la fase de desilusión, ¿verdad? Porque es como decimos, cada uno establece su propia pirámide de necesidades y cuando se van viendo ilusoriamente colmadas y se sigue sintiendo esa carencia, esa falta, pues dices, algo no cuadra aquí. Yo estoy haciendo lo que el ego me dice que haga, que salga al mundo a satisfacer esas ilusorias necesidades y deseos, y cuando consigo lo que era el supuesto objeto de mi placer, cuando consigo poseerlo y aparentemente retenerlo a costa de la pérdida de los demás, me sigo sintiendo tan vacío como antes. Algo anda mal, que es el gesto que todos hemos hecho para que el curso pueda llegar. Hemos abierto nuestra mente, aunque sea mínimamente, a que haya otra manera de ver, como hicieron San William, Santa Helen, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Muy bien, pues leemos el párrafo 4 y 5 ya. Párrafo 5. Es el 4 y el 5, El ¿verdad? 4. El 4. Al escudriñar tu mente en búsqueda de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo, estoy decidido a ver a nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver, especifica la situación de otra manera. 5. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di, estoy decidido a ver, especifica la característica del nombre de la persona de otra manera. Pues gracias, Santa Victoria. ¿Nos quieres leer los comentarios a este párrafo 4 y 5? Sí. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di, estoy decidido a ver, especifica la característica de nombre de la persona de otra manera. Aquí la clave es, trata de ser tan específico como sea posible. A menudo, nuestra tentación será pasar por alto las formas específicas de disgusto de nuestra vida, tratando inconscientemente de negarla como el medio de negar su fuente. De esta manera, el ego nos pillará dos veces. Primero, enseñándonos a negar nuestra culpa y después a negar su defensa específica, que es la ira. Este es el doble velo de olvido que Jesús describe en la lección 136. Si os parece bien, vamos a ver un poquito más en profundidad esta idea de por qué se nos pide que seamos específicos, ¿verdad? Sí. Podemos retomar la lección 14 un momentito, donde, si os acordáis, el Maestro Jesús nos decía en el párrafo 5, San Miguel, lección 14, Dios no creó un mundo sin significado,
Si nos lees, por favor, el párrafo 5 y 6. ¿Párrafo 5 o 6? Los dos, uno detrás del otro. Vale. Lección 14. Dios no creó un mundo sin significado. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy, se puede incluir, asimismo, todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. 6. Lo que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por consiguiente, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Pues fijémonos en lo que nos ofrece el maestro, ¿no? Tenemos cada uno un infierno personal. En eso se basa nuestro especialismo. El ego nos dice a cada uno que a nosotros lo que nos preocupa, lo que nos inquieta, lo que nos molesta, y ahí todas las formas de miedo o ira posibles, es esto concreto, esto determinado. Y cada uno forjamos un sistema de creencias individual de que esto no me gusta, esto no me va bien, y en cambio su opuesto sí, y en grados. Y cambiando según las circunstancias, porque el ego es voluble, es inestable, es variable. Entonces, ¿por qué hay que ver tan concretamente, como nos lo diga el ego, la situación? Porque es lo que yo, la mente, he decidido que es real para mí. Y por eso yo, la mente, en cada caso concreto, lo tengo que desrealizar. Tengo que reconocer que es solo una ilusión. Pero tengo que mirar al error tal como el ego me lo esté planteando. Porque yo, ¿para qué voy a perdonar los ataques de pánico si el ego no me los ha ofrecido, o cuando me los ha ofrecido no me los he comprado? Eso para mí no tiene valor. No es una ilusión con la que yo me ate a este mundo, ¿verdad? Pero en cambio a lo mejor el ego a mí sí me ofrece alergia al polvo. Entonces, el que tiene la creencia de que puede tener ataques de pánico no tiene que perdonar la creencia en la alergia al polvo, porque no lo ha considerado atractivo y no se la está fabricando y viviendo como si fuese real. No está permitiendo que esa ilusión le afecte. Pero sí, como vemos aquí, las que crea que me pueden afectar a mí o las que le pueden afectar a otros. Porque aunque yo no la esté comprando para mí, si la estoy comprando para mi hermana mamá, para mi hermano tío, para algún aspecto de la afiliación, son las creencias en las que yo estoy invirtiendo y son las que cada aspecto de la mente tiene que contribuir ahora en su deshacimiento, ¿verdad? Aquellas creencias que hemos hecho realidad son las que tenemos que permitir que se deshagan. Con ellas son con las que colaboramos, para ir viendo progresivamente que en realidad siempre estamos perdonando la creencia en la separación. Porque como vemos, como sale a la luz con estos ejercicios, con el estudio de la teoría, siempre estoy disgustado porque creo que estoy compitiendo con Dios porque las cosas sean a mi manera. Y mi enfado viene de cuando el ego me dice que no están siendo las cosas a tu manera. Esta cosa que creías que te iba a brindar felicidad no te la brinda. Esta situación, esta cosa, esta persona que quieres todavía no la tienes, ansiedad, o temes perderla. Y tienes que poseerla y retenerla. Y ahí andábamos, ¿no? Con ese miedo, porque no lo he conseguido todavía, o con ese miedo, si parece que lo he conseguido,
a perder, o con ese miedo que siento cuando creo que lo he conseguido y ya me doy cuenta de que en realidad no me brinda la felicidad. Porque el autoengaño es mayor cuando todavía estoy creyendo que eso me va a brindar la felicidad o que me la está brindando. En la medida en que crea que me puedo ilusionar en este mundo con algo, en esa misma medida me desilusionaré, me decepcionaré, tendré miedo. En la medida en que crea que puedo encontrar placer con las cosas del mundo, creeré poder sentir dolor. Porque son dos caras de la misma moneda. Tienen el mismo propósito, hacer que parezca que el mundo de la ilusión valió la pena. Cosa que es falso. El mundo de la ilusión, o mejor dicho, la expresión es muy adecuada porque solo valió mi pena. Solo me dio miedo, penurias, calamidades, ¿verdad? Cosa que no tiene por qué ser así. ¿Queréis comentar, hermanos milagrosos? Además que es llamativo cómo cada uno se forja sus aparentes ilusiones, porque hay cosas tan insospechadas. Hace un tiempo yo en una de las, bueno, de estas plataformas que hay que muestran cosas así muy raras, había un programa que se llamaba Mi extraña adicción. Y ahí te dabas cuenta de cosas que decías, bueno, cosas que claro, todos parece que estamos habituados o creemos en lo de siempre, pero luego cuando te pones a ver hay cosas rarísimas, ofertas del ego que nuestros hermanitos se compran, pues totalmente rocambolescas. Y ahí es cuando te das cuenta de lo que tú dices, hermana, que por ofrecer, el ego te ofrece cosas totalmente descabelladas. Y claro, pues ahí está, que unos decimos que sí, otros decimos que no, pero al final es lo mismo. Y todo es por el deseo de ser especial, porque ya sea por la edad o la pequeñez, queremos ser distintos, especialmente distintos, ya sea por menos o por más que los demás, ¿sí? Por cualidades o características que implican la falta de, o cualidades o características que implican la posesión de, pero en grado superlativo o más que los demás, ¿sí? No en igualdad. Por eso lo que vamos a aprender siempre con el curso es que los términos de llenura, los términos que implican amor en nuestra conciencia, son para todos. Si no, seguimos estando equivocados. Si creemos que unos lo tienen y otros no, estamos otra vez en los juicios. Este mundo es un mundo de juicios. La percepción es intrínsecamente enjuiciadora, porque para poder percibir tenemos que ver diferencias, que unos tienen algo que los otros no tienen, que unos tienen más luz que otros en cada uno de los aspectos, formas, medidas, maneras que nos lo contábamos y que teníamos que ir a por los que para nuestro ego eran más importantes que los otros. De ahí el ver que todos somos iguales es lo que hace que veamos que no hay grados de dificultad en los milagros, porque unificar a la filiación es simplemente permitir que nuestra mente se vuelva natural, no interfiriendo con el plan del ego, que es el que ve diferencias, ¿verdad? Una pregunta, entonces cuando por ejemplo se habla ahora últimamente que se oye mucho lo de las enfermedades raras, ahí todavía hay un afán de especialismo, o sea, por grandiosidad, porque como es muy raro, en este caso, cabría decir que ya no solo me conformo con enfermarme, por así decirlo, sino que quiero ser el más especial en ese aspecto. Claro, fíjate qué rara es mi enfermedad, que solo la tengo yo y unos cuantos, qué especiales Claro. somos, distintos somos. Sí, dentro de la ilusión está el colmo de la ilusión, ¿no? ¿Os acordáis de esos chistes que nos contábamos? El colmo pues el colmo del especialismo es enfermarte de la manera más rara de todas. Y que encima parezca que no tiene solución. ¿Verdad?
Santa Victoria, ¿querías comentar algo? Sí, me viene la idea de el tema de la enfermedad en los demás, aparentemente, ¿verdad? Cuando yo, bueno, hacía un tiempito y decía, bueno, gracias a Dios no lo tengo yo, ¿vale? Entonces, ya luego empecé a entender que si está en los demás, está en mí. Entonces, no me la pido para mí, pero la proyecto en los demás, ¿no? En mi hermana, en mi nieto, en mi vecina. Entonces ahí me di cuenta de que es orar por todos, no solo por mí, y entregar lo de todos, no solo lo mío, aparentemente, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí el también el querer tener el especialismo de yo estoy sana, pero tú no. Y de verdad que fue muy revelador entender que es cualquier aspecto de la mente, es un aspecto de mi mente, es mi mente. Y, y bueno, ahí es donde sanamos todos realmente, cuando yo ya, sea en mí o sea en los demás, acepto que estoy equivocada, acepto que he tenido que elegir la ilusión para otro, ¿no? Aparentemente. Y además vamos a ver que eso es nuestra proyección cuando nos sentimos identificados con ello. Pero ya no es nuestra proyección cuando ya estamos habiendo cambiado de intérprete, ver que eso es imposible, ¿verdad? Ajá. Cuando nuestra mente correcta, ver la imposibilidad de la devastación. El milagro contempla la devastación y recuerda a la mente que lo que ve no existe. Sí, ahí el contemplar eso como imposible, bueno, vamos a decir, sería como aparentemente la segunda parte, ¿verdad? Primero, Es, no me separo de sí. es antes de perdonar o después de perdonar. Antes de Ajá, perdonar yo creía que las cosas pasaban. Como bien dices, me podían pasar a mí o a mis hermanos. Las desgracias, eso, las enfermedades nos podían pasar. Y por eso la falsa empatía, ¿no? Ay, sí, pobrecito, fíjate lo que le pasa. Unirte al dolor del hermano es corroborar la falsa proyección. Sí, sí, está pasando, fíjate qué horror. Y eso es colaborar, contribuir con mi granito de arena en que esto se siga produciendo. Cuando yo perdono, exacto. veo que nada de lo que creí que ocurría es real. Y entonces ya me quedo en mi mente correcta. Y ya no hago el error real ni en un primer momento. Ya voy con la mentalidad milagrosa desde que me levanto, porque conecto con el maestro cuerdo. ¿Cuál es mi voluntad para hoy? Pasar un día feliz de la mano de la divinidad. ¡Chachán! Voluntad expresada, voluntad manifestada. ¿Qué tengo? Causa, efecto. Tal como decida pensar, si decido pensar con amor, tengo un mundo de amor. Y todo lo que no concuerde con ese mundo de amor, de unidad, de luz, lo entrego. Veo que no. No, esto no es real. Esto tampoco concuerda. La visión es ya sanadora directamente. Sí, sí, porque sería el ver sano todo lo que está a mi alrededor, sano, santo, pleno, íntegro. Aunque el ego me muestre lo que me muestre, o ese sufrimiento en los demás aparente, o ese dolor, o esa pierna partida, decir, no, no, es Eso, imposible, es eso es. imposible. Lo estoy viendo, pero no me lo creo porque no Es- es posible. Eso es, porque la No me clave, lo creo. claro que vamos a seguir viendo que parece que hay un hermano, que parece que hay un hermano que tiene la pierna rota. Y atenderlo, claro, desde esa mirada de Claro, amor, porque claro que sí hay que atenderlo, pero no desde esa creencia en la que me sumerjo en el dolor, en el sufrimiento, además del otro, ¿no? Eso también es eso la falsa empatía. es, porque entonces yo estaría haciendo real el error y no estaría siendo de ayuda. Yo solo puedo ayudar siendo consciente de que esto no está ocurriendo. Es la única manera de estar en el mundo de la mano de la divinidad siendo de ayuda. Por eso lo importante aquí es, de verdad, que este punto parece que todavía no se entiende mucho y por eso lo tendremos que repetir y repetir las veces que hagan falta. Por eso Jesús pudo estar en paz en una situación de aparente ataque atroz.
No es que él no viera que le estaban crucificando, aparentemente, claro que lo veía. Y por eso dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Si lo supieran, no lo estarían haciendo. Si supieran que están queriendo crucificarse a sí mismos, no lo estarían haciendo. Él veía que los hermanos estaban creyendo poder crucificarle, pero lo interpretaba como una petición de ayuda y no como un ataque. Esa es la diferencia. Yo voy a ver que parece que me están queriendo insultar, que parece que me están poniendo a caer de un burro, lo voy a ver, pero no lo voy a hacer real. Y por lo tanto, no va a producir ningún miedo en mí. ¿No? Porque yo, ¿por qué lo puedo ver? Porque ahora sé discernir. Veo que esto no es una oración de amor, esto es una petición de ayuda. Con el Espíritu Santo yo califico todas las ilusorias expresiones de falta de amor como peticiones de ayuda y por lo tanto no me afectan, sino que producen en mí el deseo de dar amor. Todo produce en mí el deseo de dar amor si elijo al maestro cuerdo, porque como yo estoy aquí para dar amor, ¿cómo vamos a dar amor hoy, maestro? ¿Verdad? Y tú ya estás en disposición de dar amor y te va tan bien el que te lo den aparentemente como el que te lo pidan, porque tú vas a estar dando amor allí donde también te lo dan y donde te lo piden. Y luego me va todo bien. ¿Qué más me da estar en una situación de aparente caos? Si sé que es un sueño, que no estoy aquí, que solo estoy aquí realmente para dar amor en todas las situaciones. ¿Dónde se va a necesitar aparentemente de más dadores de amor? Pues donde parece faltar. En aquellas circunstancias, con aquellos hermanos que estén en mayores situaciones de conflicto. ¿A quién se le puede llevar a situaciones de aparente mayor conflicto? A aquellos que están más centrados en que esto es un sueño, en que no está pasando nada, porque cuanto más aparente conflicto, la matrix, la proyección parece más vívida, más real, con más detalle de ¡qué horror, qué horror! El maestro que no está muy centrado en la verdad de que no estamos aquí, de que no hemos venido, pues va a tender a hacer real el error y necesitan ayuda a él. El maestro que está ya muy firme, que ha perdonado continuadamente las situaciones, ya ve perfectamente que esto es un sueño y no se deja engañar por el ego, por muchos juegos fatuos que manifieste, por mucha ilusión de atrocidad como hizo el Maestro Jesús, porque eso fue un caso de proyección de la devastación extremo. Si lo pudo mostrar que se podía mantener en su mente correcta en una situación de esa extremidad, ¿verdad? Pues nosotros también, como nos dice, tú en situaciones más cotidianas, ¿no? Que te sientes tentado a cantarle las 40 al otro, aparentemente creyendo que hay otro y que no es a ti mismo, pues si yo lo pude hacer, ¿cómo no vas a poder tú estar en paz? Santa Mónica. Hermana, gracias, gracias, gracias por lo que acabas de decir, de que pareciera que muchas veces estás en situaciones donde realmente se requiere de tu ayuda y esto te hace ver que no eres víctima, sino que estás ahí para ser útil. Y luego aparte, el que he entendido que a pesar de que yo pareciera que no me compro enfermedades físicas y si las veo fuera y eso me hace sentir pena, triste, entonces ahí es cuando me tengo que perdonar porque aunque no lo estoy experimentando, sí que lo estoy proyectando. Entonces puedo estar viendo, en este caso aparentemente a mi abuela gritar de dolor, pero si yo estoy en mi mente recta sabiendo que ella no puede sufrir, la puedo ayudar en lo que se requiera, pero sin que haya una emoción de por medio, en el sentido de sentirme agobiada o asustada o triste o no con pena, con lástima. Eso es. Sería eso. Claro, claro. Además, fíjate que la idea que me venía mientras estaba comentándolo es que cuando vemos la ilusoria enfermedad física, por ejemplo, o de tristeza o de pena en el otro y empatizamos con ello, lo hacemos real, sí lo estamos. Ah, claro. Porque, ¡ay, qué horror! ¡Hala, fíjate! ¿No? Aunque luego el ego nos ofrezca un alivio por decir, uy, menos mal que no te pasa a ti. ¿No? Claro, Es una reacción del miedo en ese sentido, pero tú lo estás experimentando igual. claro.
te dices que es en menor grado y con eso te sientes aparentemente aliviado, pero es un truco. Pues nos dice, 0 miedo. Esto es un compromiso total con la felicidad. Si no, además, como decimos, el ego te ofrece que parezca que él te ayuda a que se reduce el miedo. Pero luego, espérate cuando le hagas caso que vuelve otra vez a llevarte a la devastación. Porque, por ejemplo, tú a lo mejor has estado, ¿no?, con el otro, con el hermano, en estado de falsa empatía y los dos ahí, ¡ah, qué horror!, ¿no? Entonces ya luego le dejas en su casa, se queda el otro postrado en la cama y tú parece que te vas cantarín y dichoso de qué bien que no me pasa esto a mí, pero luego a lo mejor por la noche te mete una pesadilla de qué horror te va a pasar y tú que eres tan malo como él también vas a tener, y Dios te va a castigar con algo parecido o le va a pasar a tus hijos, qué horror, yo no quiero que esto le pase a mis hijos, por favor, que se quede la enfermedad fuera de la puerta de mi casa, por favor. Y sigues ahí. Entonces, Espíritu Santo, pan para hoy, hambre para mañana, no. Tregua en el campo de batalla, no. ¿Verdad? Sí. El otro día la hermana Sandra, ¿te acuerdas que nos comentaba de que si eso era ser insensible, que era como que tenía esa duda y tú nos invitabas a decir que no, nada de eso, al contrario. Si no te unes a ese dolor, realmente estás viendo la grandeza. Porque ella manifestaba eso, que había tenido como una experiencia con un animalito y que, pues, que le preocupaba pensar que pudiera ser insensible. Y ahí nos regalaste una corrección muy bonita. Gracias. Gracias. Sí, fijaos que en ejemplos a lo mejor extremos se suele ver muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha venido habitualmente la idea de un incendio. ¿Qué vemos que pasa en una situación ilusoriamente extrema de un incendio? Hay una película al respecto que lo hemos comentado en alguna ocasión, que se trata de un ilusorio hecho real de una feria en 1900 con los pocos medios ilusorios de seguridad que había en aquella época, donde estaban los comienzos del cine y estaba pues todo el mundo aparentemente pululando por la feria, y en donde el cinematógrafo comenzó un fuego, y como era un recinto con carpas, grande pero aparentemente cerrado y no había pues lo que parece haber ahora de normas de seguridad, puerta de salida, pues aquello fue un polvorín y aparentemente murió mucha gente dentro. ¿Por qué? Porque además con el pánico unos saltaban por encima de los otros, se pisaban, obstruían las pocas salidas que había. Los hombres aparentemente pisaban a las mujeres. También fue un aparente ilusorio, inexistente, hecho muy sonado, que murieron mujeres y niños, y los que se habían salvado eran hombres. ¿Por qué? Porque en el estado de pánico era el sálvese quien pueda. Solo el que se mantiene en su mente correcta y sabe que no está sucediendo puede escuchar a Dios decirle, haz esto, haz lo otro, ve por aquí, ve por allá, mantiene la calma, mantiene la quietud, le dice que no al ego y escucha al Maestro Jesús cómo actuar para ser de máxima ayuda. Sí. En programas, bueno, en algunos programas de la televisión han salido, y en libros, han salido casos de cuando pareció suceder lo de las Torres Gemelas, pues hubo casos de hermanos que mantuvieron la calma y escucharon perfectamente una voz que les decían por dónde tenían que ir y bajaron y se salvaron. Y luego lo contaban, era algo que les guiaba perfectamente cómo tenían que ir, por qué escaleras se tenían que ir, a la derecha, a la izquierda, ahora baja, y se salvaron. Y hubo varios casos de esos. Y la buena noticia es que ahora sabemos ponerle nombre a eso que les decía, por dónde tenían que ir. Y se llama Espíritu Santo, Maestro Jesús, Holy Spirit, Maestro interno, voz interior, voz de Dios, el Cristo en ti, que le has dejado hablar. Qué maravilla. Pues con este buen ilusorio sabor de boca vamos a dar las gracias a todos y de verdad reconocer que es un honor compartir la verdad y de verdad
está justificado estar esperanzado. Los que todavía de alguna forma, medida o manera creáis poder sufrir, no pasa nada, porque es un sueño, pero vamos a poner en práctica la enseñanza a perdonar lo antes posible y comenzar a ser felices. Esto es una enseñanza universal, es para todos. Dios quiere que su Hijo único, aunque parezcamos estar divididos en partes, metidos en cuerpos, seguimos siendo la mente unificada de Dios. O sea que gracias por reconocerlo. Todo el amor, bendiciones, os Gracias, amamos. feliz y santo día de su mano. Bendiciones. Igual, bendiciones. Hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias de todo corazón.